Hola gente linda de internet, la verdad vengo con un nuevo video, pero es muy diferente a la convencional. Cuando abrí mi canal dije que quería enfocarme en los doramas y hacer reseñas sobre doramas, pero una vez creciendo el canal quería expandirme un poquito más y pues la verdad no ha crecido como yo esperaba, llevó un proceso lento, pero aún hay esperanzas. Arriba la esperanza, abuelita. Lo que quiero hacer ahorita es hablar de un libro infantil. Bueno, ¿y por qué les vengo a hablar de este libro? Primero, contexto. El trimestre pasado en mi clase de literacidad tenía que escoger una novela o un cuento y no diseccionarla, pero hacer una presentación de esta novela cuento y con lo que había visto a lo largo de todas las clases y presentarla, ¿no? Entonces yo me vengo a quejar porque el profesor que me dio clase en ese entonces y ahorita me está dando clase de historia del arte, un horror, sí. Ese profesor nos había dado la pauta de que la exposición debe de durar 10 minutos. La verdad para mí es súper raro porque a lo largo de mi vida escolar he expuesto pero nunca me han puesto límite de tiempo y no tan corto, por así decirlo. Lo que los profesores te dicen es que prefieren que la exposición dure un poquito más para que sea más concisa y no sean tan cortas, pero pues en el caso de él fue diferente. Entonces de 10 minutos a lo que duraba la exposición de nuestro cuento novela lo redujo a 7 para después al final reducirlo a 2 y si nos faltaba tiempo nos daba 2 minutos para dar nuestras conclusiones finales. Entonces a mí no me alcanzaron esos malitos 7 minutos, entonces quiero desarrollarla aquí un poquito más despacio y a mi ritmo. La verdad yo soy una persona que procrastina demasiado, quiero intentar dejar de hacerlo, pero comúnmente dejo las tareas para el final y esta fue una de ellas. Este libro lo leí en unas 5 o 7 horas, la verdad está muy corto de leer, pero pues yo me lo leí en 5 horas porque era de mañana tengo que exponer y tener lista mi presentación y no he hecho nada, entonces, ajá. Y justo en ese momento yo me encontraba buscando alguna reseña, alguna video reseña que hablara o tuviera un trasfondo de este cuento, pero pues nadie. La mayoría de los videos que encontré en YouTube eran de niños hablando de que era su libro favorito o de qué va la trama, ¿no? Pero yo sabía que este libro tenía un trasfondo más grande por el tipo de autores que tiene. Entonces comencemos. Algunas de las enseñanzas o aprendizajes que yo escogí para analizar mi cuento fue el paratexto, intertexto y el contexto que estaba viendo en ese momento en mi clase de literacidad. Lo voy a hacer más o menos acorde a ello y para eso vamos a comenzar con esta ficha de los datos en general del libro. Su autor es Juan Villoro, fue editado en México DF en la editorial Alfaguara Infantil y el año de edición es 1998. El género es narrativa, cuentos, libros individuales. Este tipo de lectura es para niños y jóvenes, ilustrada por Rafael Barajas el Fisgón. Bueno, entonces para dar un poquito del paratexto voy a hablar de los datos bibliográficos de quienes aparecen o son partícipes en este cuento. El escritor Juan Villoro, quien nació en la Ciudad de México en 1956, el cual estudió sociología y condujo en Radio Educación durante varios años el programa El lado oscuro de la luna. Ha impartido clases en la UNAM y ha sido profesor invitado en la Universidad de Yale. Él es un novelista y ensayista y ha publicado numerosos títulos dirigidos al público adulto, pero hablemos un poquito de su trabajo. Tiene varias obras literarias que han recibido reconocimientos en varios premios como Javier Villaurrua en 1999 o el Premio de Mazatlán por sus libros ensayos Efectos Personales en 2001, así como también el Premio Heralde de novela por su obra El Testigo. Pero hablemos un poquito más de su trabajo infantil. Su especial sentido del humor se ha visto reflejado en estos libros infantiles, que como ejemplos de ellos tenemos las trilogías del profesor Zipper, Las golosinas secretas, El libro salvaje y entre otros. Ahora hablemos de Rafael Barajas Durán o en este caso El Fisgón. Nació en 1956 en el Distrito Federal, estudió arquitectura en la UNAM, es
Es caricaturista político desde 1982 y recibió el Premio Nacional de Periodismo en el ramo de caricatura en 1999. Su trabajo es dedicarse a hacer caricatura política, aunque también dibuja y escribe. Él ha hecho o realizado varias colaboraciones periodísticas debido a sus monerías, como en los periódicos 1+1, Nexos y La Jornada, así como también trabajar y ser editor de la revista El Chamuco. Por lo que había entendido tras leer un poquito de estas dos personajes, estas dos personas trataban de hacer cuentos infantiles que no ridiculizaran a los infantes y que les mostrara grandes enseñanzas, y también para incentivar a los niños que tuvieran una amplia lectura, pero con cuentos más diversos. Entonces, como lo había mencionado, es un cuento del género ficción, ya que toma un tema real para volverlo crítica social. Es breve, se ve extenso, pero el 30% son ilustraciones, o en este caso monerías. La narrativa principal de este cuento es solamente un único argumento: descubrir lo que pasa en la autopista, descubrir el trasfondo de la autopista Sanguijuela, que es una nueva autopista que está en circulación, y ellos son los desafortunados que deciden usar esa autopista. Pasemos a la sinopsis. Los hermanos Tere y Pepe Martínez Delgadillo deben tomar el autobús para reunirse con sus padres al otro extremo del país. Este viaje no resultará sino muy largo, sino que también peligroso, gracias a la mafia que controla esta nueva autopista, la autopista Sanguijuela, en la cual ellos han decidido viajar. Bueno, entonces, para no extenderme y en detalle sobre qué trata la historia, les voy a mostrar esta línea del tiempo donde se puede observar cómo se desarrolla la historia. La presentación: a causa de una alergia, los padres de Tere y Pepe tienen que salir de emergencia de la ciudad. Ellos deben de alcanzarlos un poco después. La peripecia aquí es que toman un autobús en el que viajan todo tipo de personas, incluyendo un traidor, que será él quien los convence de tomar la autopista Sanguijuela, donde parece existir un gran misterio. El nudo de nuestra historia es su travesía en la autopista Sanguijuela, la problemática que presenta una carretera privatizada, donde la cuota a pagar es la misma sangre, en donde a lo largo de la historia se intentarán robar las joyas de una de las pasajeras para seguir la construcción de la misma autopista. La anagnórisis en nuestra historia es descubrir al villano que es intruso en el autobús y está detrás de todo este complot que tiene un trasfondo más capitalista. Eso para llegar al desenlace de la historia, donde logran llegar a su destino y todos disfrutan de la playa. Bueno, ya teniendo un poquito más del contexto que va a pasar a lo largo de toda la historia, ahora toquemos el intertexto. Como lo dije al comienzo, este también es un relato de crítica social, pues se desarrolla en un país en donde todo ha sido privatizado, y todo esto a través de la analogía de la sangre y cómo el Estado se ha adueñado de la esencia de la gente. El relato es una historia que a partir de un conflicto pone en juego las decisiones personales de estos dos hermanos para buscar y defender la integridad de su familia, y a través de todos estos obstáculos que tienen estos personajes a lo largo de toda la historia, el autor denuncia los peligros y la corrupción que existe en la sociedad. En este caso, la corrupción que existe a través de la autopista Sanguijuela. Aunque el texto hace referencia a geografías disparatadas, la obra permite la posibilidad de crear carreteras y territorios imaginarios. Bueno, vayamos a algunos apartados que encontré en el libro, y entonces podemos entender un poco más de esta crítica social que se hace. Entonces pasaríamos al contexto. La noche fue fresca y agradable. Al despertar, los viajeros vieron un letrero que decía: gracias a tu sangre asfaltamos el camino. Un poco más adelante apareció otro letrero: tu sangre está trabajando. En este pequeño texto que les acabo de leer se puede ver reflejada esta privatización de las carreteras, que tiene que ver con algo más capitalista. Pero ya si lo queremos ver de una forma como que más filosófica o analizarlo un poquito más, también podemos decir que en este texto te muestran cómo tratan de sacarle lo más esencial al mexicano, y esto es a través de esta caseta de cobro. Después tenemos este otro fragmento que dice: después de una bajada larga que parecía conducir al centro mismo de la tierra, el autobús pasó por unas colinas de aspecto metálico. Son minas de extractmito, informó el coordinador de actividades. Detrás de unas alambradas, Pepe vio hombres con la piel manchada de negro, de tanto trabajar en las minas.
Llevaban cascos en la cabeza y una lámpara en la frente. Los mineros contemplaron el autobús como si fuera un objeto fabuloso. El extracmito es muy valioso, prosiguió el coordinador. Por eso hay tanta vigilancia. Pepe vio las tiendas de campaña, un camión del ejército, tropas formadas para saludar a la bandera. Los soldados estaban fuera de las rejas y parecían vigilar que nadie entrara ni saliera. Los mineros se aferraban a las cercas de alambre, con el sol del atardecer. Las colinas adquirieron un resplandor azulado. Los mineros recorrían aquella superficie sin puestos como si ellos solo quedaran de sombras. Esto es una alusión a la minería y cómo la minería ha consumido el país, desapareciendo cerros por completos. Alerta general, los mercaderes de la tierra la quieren saquear. Contaminan el agua, contaminan la tierra. Gobierno vende patria y su transnacional minera. Y uno de los ejemplos que puedo tomar es el cerro de Wirikuta. Hay una canción que ejemplifica lo que acabo de mencionar. La máquina más grande nos quiere comer, quiere llevarse el oro y dejarnos sin ver, pero nuestra alegría te va contagiando, nos viene diciendo, nos viene llamando, los pueblos enteros se van levantando, venado mestizo nos viene guiando. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra, su falso progreso mi gente envenena, se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda, cavando su tumba inconscientes se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Y después, para terminar con mi último texto, para darle sentido a este análisis político que podemos encontrar en este cuento infantil. La autopista Sanguijuela, que ustedes son los primeros en recorrer, fue diseñada para quedarse con lo más valioso que tiene la gente, la sangre. El mundo necesita mucha sangre para curar enfermos. Por desgracia, este bonito líquido anda muy escaso. Hay países donde la sangre se vende cara y donde solo hay millonarios que pueden comprarla. Los genios que inventaron la autopista son hombres de negocios, vendedores de materias finas. Le quitan la sangre a los pasajeros, la clasifican, la mandan por los sangriedutos hasta el mar, donde hay barcos sanguitanqueros, y venden en los países donde la sangre es muy costosa. Como ven, es un negocio que no perjudica a nadie. Ustedes ahorran dinero y pagan con su sangre. Aquí lo podemos tomar desde dos contextos o desde dos perspectivas, porque la primera vez que lo leí me sonó a esta guerra que hay por el petróleo y que están desangrando el país por el oro negro. O también puede ser una analogía a los tiempos actuales donde hay demasiada escasez del agua y no todos pueden tenerla. No todos tienen acceso a ella y solo los más privilegiados van a ser capaces de tener el agua. Bueno, esas son las dos metáforas que yo encontré. Pero bueno, ya para acabar esto hay que tomar en cuenta el año en el que fue escrito este libro, que es en 1998, y hay que tener en cuenta qué presidente se encontraba en esa época. De acuerdo a mis clases de historia, el presidente que estuvo en 1998 fue Zedillo, y justo con Zedillo se da la segunda privatización en el país. Entonces, este libro habla sobre la privatización de una carretera que es la autopista Sanguijuela. Con este contexto le veo más sentido al libro. Es un sobreanálisis de un libro infantil, pero ¿tú creerías que los libros infantiles son súper básicos porque los niños no entienden cosas? Pero al final de cuentas los niños entienden demasiadas cosas. Puede existir libros súper básicos, pero también van a existir personas que escriban libros que hagan pensar a los infantes. Entonces, con Zedillo se da la segunda privatización del país, y con Zedillo se da el FOBAPROA, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y también se da la matanza de Acteal. O sea, hay que tener en cuenta un poquito el contexto histórico. La herencia de este expresidente en México solo fue cargar al pueblo las deudas de los banqueros y empresarios con el FOBAPROA, que hace no mucho me acabo de enterar, tú naces con esa deuda y tú tienes que pagarla por las decisiones de un pendejo. Bueno, voy a leer este texto. Dice: la deuda de los banqueros y algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo mexicano. Hay que destinar como 40 o 50 mil millones de pesos solo para pagar intereses de esa enorme deuda que se está heredando a las nuevas generaciones. Ese es Zedillo. Si no sabían este dato innecesario, no tan innecesario, todos nacemos con una deuda por culpa de este presidente. Pero sí, no solo es un cuento infantil, es algo que te hace pensar. Se los recomiendo, está muy bueno, es muy interesante y
Y la verdad, no diría que saga, pero hay varios libros que sí como que están conectados y otros que no. Es como Juan Villoro creó un universo en sus libros infantiles. Entonces estaría interesante leerlos. No sé si les haya interesado este video o quieren que haga videos más relacionados con esto. Esto es fuera de lo común por ahora, pero como dije, en algún momento este canal va a tener un cambio, entonces hay que asimilarlo. Mientras me enfocaré en los dramas. Así que si les gustó, no olviden reaccionar y suscribirse para más contenido como este y activar la campanita para que YouTube les notifique de mi siguiente video. Adiós. Pero es muy diferente a la pero es muy diferente a la convencional.